Buenas tardes, nos encontramos acá el grupo número 12 de nuestra materia Pedagogía Didácticas Contemporáneas 551048. En esta oportunidad nos están acompañando la compañera Adriana Lizeth Vázquez, Alejandra Álvarez y mi persona William Antonio Mogollón. Le vamos a exponer el paso 3 de nuestra actividad que tiene en lo relacionado con lecturas autorreguladas con respecto a los capítulos 1, 2 y 3 de Asprelli 2001, la enseñanza. ¿Bien? Va a iniciar mi compañera Adriana para presentar el primer capítulo. Tiene la palabra, señora Adriana. Buenas tardes, compañeros. La primera pregunta, más importante, de acuerdo a lo que leí, tomé cuáles son los aportes que hizo Comenius en la educación. Uno de los aportes que hace Comenius en la educación son las reglas del método, donde el docente debe enseñar lo que hay que saber. Las cosas deben enseñar sucesivamente, en cada tiempo, una sola. Deben examinar todas las partes del objeto. También contribuyó en crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza y finalmente la didáctica, facilitar el aprendizaje. Para complementar esta pregunta, realicé la siguiente reflexión. Sustentó un proyecto educativo político social, ya que presentó los intereses y propósitos de la burguesía de su tiempo. Gracias a este aporte educativo, hoy en día se llama currículo, que de acuerdo a la Ley 115 en Colombia, es el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías, programas y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, regional, nacional y local. Sigue, compañera. Gracias. Listo. Para la siguiente, justamente siguiendo el mismo capítulo, tenemos que cuáles son las ideas principales de la escuela nueva. ¿Okay? Esa escuela nueva buscaba alejarse del fundamentalismo y del disciplinamiento tradicional que tenía en la educación para considerar al sujeto que aprende, ¿ok? Que sea el sujeto, el alumno, el centro de las actividades del aula y no tradicionalmente el maestro impartiendo el conocimiento en una relación jerárquica, ¿sí? Pretendía revolucionar de alguna manera la educación en donde no se premiaba el método específico, ¿sí? Sino crear un programa que en su totalidad pudiera atender cualquier necesidad individual del sujeto, ¿okay? Para que éste pudiera aprender no solo a su manera, a su ritmo, sino también en su lenguaje y en su propio método. ¿Bien? Esta reflexionando luego después para complementar la pregunta, nos dice eso, que se concibe al alumno en donde sus ideas son centradas en el ordenamiento como el motor en base a lo que sus procesos se van a llevar a cabo, ¿sí? En el cual a la hora de ser instruido, un maestro tradicional pudiera estar tomando, como dije, esa dinámica jerárquica. Aquí la guía y la orientación premura sobre ese tipo de métodos que antes se estaban poniendo en práctica, ¿no? ¿Okay? Esta filosofía o esta rama de la escuela no directiva hace que se vea reflejada la influencia de aspectos interprofesionales como lo es la psicología, sobre todo la parte existencialista y humanista, a esos métodos nuevos que estuvieron presentes en dicha pedagogía, tal cual el método Montessori, por ejemplo, en donde se han visto resultados no solo predominando en la enseñanza del alumno de manera satisfactoria, igual o mejor que en los métodos tradicionales, sino también que ese tipo de conocimiento que se construye sea personal y no dosificado, como él lo es tradicionalmente, ¿sí? Sino que este venga de una forma homogénea
en cada uno de ellos. Bien, revisando esta pregunta, tenemos que dentro de los programas de la nueva escuela, como lo dije, el alumno tiene mayor importancia en estos procesos educativos e ideas pedagógicas. Esto permite que se pueda concebir un programa educativo centrado en el paidocentrismo, bien, término que me gusta mucho de aplicar luego después que lo he aprendido. Mientras dicha actividad sea espontánea y éste contextualiza en un ambiente de libertad, como lo estaba expresando, la relación maestro-alumno va a ser más llevada más allá de lo que es el entendimiento tradicional de lo que podría haber sido ese programa no directivo, como es el que se estoy poniendo. Bien, le paso la palabra a la compañera Alejandra para terminar este capítulo. Gracias, compañero. Bueno, dentro de la parte que me correspondió de la lectura, se hablaba sobre diferentes pedagogías. Entonces se mencionaban varias como la no directiva, la crítica, la católica, la pedagogía de la liberación, entre otras. Una de las partes o de las pedagogías que me llamó la atención fue la pedagogía de la liberación, y en base a eso pues realicé la pregunta de cuáles son los principales aportes de Paulo Freire en la pedagogía de la liberación. Entonces, este autor establece la relación entre la sociedad y la educación y expone la existencia de tres tipos de sociedades: la sociedad cerrada, la sociedad abierta y la sociedad de transición. La sociedad cerrada se trata de una sociedad colonial con estructuras rígidas, autoritarias, sin movilidad, jerarquizada, que lleva a la división entre poseedores y desposeídos. En cuanto a la sociedad abierta, se considera la sociedad del futuro, revaloriza las clases populares y le otorga el protagonismo al pueblo. Y la sociedad de la transición comienza una etapa de aperturas sociales progresista, el pueblo comienza a tener presencia en el proceso de cambio y su meta consiste en la participación popular en el poder. Dentro del planteo didáctico, Freire elaboró un método innovador de alfabetización basado en una educación construida sobre el diálogo, permitiendo el desarrollo individual de cada persona y el camino hacia la libertad. Este autor percibe al hombre como sujeto y no como objeto. Lo introduce al mundo de la comunicación escrita por medio de la lectura y de la escritura. Él sostiene que educar no es solo transmitir conocimientos estáticos, sino que consiste en la creación de situaciones pedagógicas en las que la persona se conoce a sí mismo y aprende a tomar conciencia del mundo que le rodea. De esta forma, Freire propone la pedagogía de la liberación, siendo una educación liberadora, cuyos elementos del proceso educativo son la toma de conciencia, la reflexión y la acción. En este caso, el educador tiene la tarea de promover la conciencia crítica, ir más allá de enseñar simplemente a leer y escribir, sino que también incluye la conciencia y la reflexión. Este autor difiere de la educación liberadora de la educación bancaria, porque la educación bancaria se considera solo como transmitir conocimientos y que el estudiante solo almacene y almacene conocimiento, los deposita, y siendo así deshumanizante. Mientras que la pedagogía liberadora apuesta al cambio porque valora la capacidad de pensar de las personas, quienes son individuos activos, autores de su historia, de sus actividades, son críticos, y esa parte me llamó mucho la atención porque de eso se trata, de que el estudiante no solo transmitir la información y de que ellos almacenen, sí, que a veces lo entiendan lo que están aprendiendo, sino que sean reflexivos, críticos. La tarea del docente es que el estudiante aprenda lo que se le está transmitiendo, lo que se le está enseñando, que lo entienda. Gracias. Procederemos a presentar el capítulo 2, abriendo nuevamente la compañera Adriana.
Buenas, hoy. Bueno, en las preguntas que me correspondió, que creo que son relevantes, ¿en qué consiste la enseñanza como actividad humana y como práctica social? La enseñanza como calidad humana implica y comprende a quien la realiza. Por otro lado, la enseñanza como práctica social consiste en responder a cuestionamientos que están más allá del sujeto y que la realiza y tiene que ver con una estructura micro y macro social. Esto a lo que nos referimos en que el docente tiene no solo estudiar en la parte del contexto educativo del niño, sino que tiene que también saber de qué parte viene, de qué cultura. Por eso nos referimos en la parte de micro y macro social, ya que a partir de ahí se puede hacer una transposición didáctica, es decir, llevar los términos que el niño maneja a través de su contexto educativo. Entonces, haciendo reflexión a esta pregunta también, puedo concluir que la enseñanza como actividad humana consiste en un compromiso de carácter moral y quien la realiza ejerce influencia sobre otro. El docente debe tener varias características para poder cumplir con las demandas que trae la sociedad. Además, debe conocer que tanto él y como el educando son sujetos sociales. Partiendo de lo anterior, la práctica social tiene que ver con la estructura macro y microsocial. Es decir, nuevamente, el docente debe analizar a gran escala los sistemas sociales y también los pequeños grupos de donde proviene ese niño o el educando, desde una perspectiva contextual de la vida de cada educando, con el fin de aplicar una enseñanza significativa y social. Gracias. Compañera Alejandra, tiene la palabra. Gracias. Bueno, dentro de la parte que me correspondió en esta lectura, una de las preguntas es ¿en qué consisten los procesos de enseñanza y aprendizaje? Los procesos de enseñanza y aprendizaje son considerados fenómenos intencionales creados, planificados y provocados. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se incluye o esto implica un proceso de comunicación. Entonces, dentro del proceso de comunicación se exponen algunas propiedades expuestas por Watzlawick. Esto indica que algunas propiedades de la comunicación humana son que no es posible no comunicarse. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación. La naturaleza de la relación de comunicación se condiciona por la secuencia y su organización entre los comunicantes. Los seres humanos se comunican ya sea de forma digital o analógica. Los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. Dentro de la lectura también se incluía algunas características importantes de la comunicación didáctica, que eso hace que se diferencie de las demás comunicaciones, pues siendo la comunicación parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, las características más importantes consisten en que es una comunicación institucionalizada que se desarrolla en el marco de una institución. También que es intencional, ya que define la enseñanza, el currículum constituye el sentido intencional de la comunicación didáctica. También se caracteriza por ser obligada, es decir, que posee una intención determinada, dándole un sentido y un objetivo al intercambio que se desarrolla dentro de la comunicación. También que tiene un carácter jerárquico, es decir, que pues hay una jerarquía, ya que el docente es el que domina la información, mientras que el estudiante pues es quien la recibe. Entonces pues existe una jerarquía. Y es grupal porque se produce en grupo. De esta forma se comunican los alumnos dentro del grupo con los demás. También posee la comunicación elementos importantes para su desarrollo.
Entonces, dentro de los elementos necesarios se encuentra la fuente de información, el mensaje didáctico, el contexto y el destinatario, que en este caso sería el alumno. Cedo la palabra al compañero. Muchas gracias, compañera Alejandra. Para cerrar, aquí escogí la pregunta: ¿cómo se concibe la enseñanza? Se concibe la enseñanza dentro de los paradigmas contemporáneos. ¿Okay? Estos paradigmas pueden estar dando la enseñanza dentro de los procesos contemporáneos. Se presenta de la siguiente manera: la enseñanza como actividad técnica, ¿okay? El cómo hacer, cómo enseñar; la actividad como actividad práctica, la solución a los problemas fundamentales; y el planteamiento estratégico centrada en la reflexión crítica, en donde esta dimensión se encuentra intrínsecamente relacionada a la política. ¿Bien? Haciendo una reflexión sobre el texto, encontramos que aspectos relevantes sobre la educación, las que nos compete, permiten dilucidar aquellas características más importantes pues, a la hora de emprender la tarea de crear un programa pedagógico. Algunos elementos, como he dicho antes, en este contexto en este paradigma contemporáneo, tienen que ver los pertinentes con ese concepto de clase y enseñanza. Sí, las dimensiones que comparten esa unión asociativa, ¿okay? Esa relación simbiótica que puede estar dándose entre estos elementos, los cuales se encuentran inmersos entre un contexto que les servirá como guía. ¿Sí? Toda relación o toda acción debe ser contextualizada y este no es la excepción entre los paradigmas contemporáneos. Ampliando aún más, se podría decir que la enseñanza puede entenderse como esa relación estrecha entre los aspectos relacionados a la comunicación y esos pertinentes relacionados al mensaje que está siendo recibido. ¿Sí? Esto es pertinente porque a la hora de accionar con respecto a la docencia, se ve la relación que imparte la eficacia de a el conocimiento que va a ser adquirido. ¿Sí? Entonces, estos paradigmas contemporáneos, bien sea tradicional, considerado tradicional, no está exento de alguna innovación o algún punto de cambio que haya hecho que este paradigma haya sido actualizado a este contexto nuevo, sobre todo del de post-pandemia, en donde la enseñanza se vuelve una práctica intencional, en el sentido de que es el eje ahora el que va a dictaminar. Bien, se desea hacer una tarea, esta se va a realizar independientemente del contexto. ¿Sí? Entonces, cedo la palabra a la compañera Adriana para comenzar a exponer el capítulo 3. Finalizando el tercer capítulo, nos habla sobre las características que posee un profesional docente. Entonces, ¿cuáles son las características que posee el profesional docente? Posee un elevado nivel de competencia en el aula, centrado en la materia o bien en el educando. Tiene una elevada capacidad para comprender y tratar al estudiante. Además, evalúan el rendimiento según su observación en el comportamiento y actividades del estudiante. También asisten a cursos de índole práctica. En el libro todo es hermoso, pero la realidad es otra cosa. De acuerdo a las prácticas que posee ahorita un docente, generalmente tiene que ser de todo: médico, tiene que ser psicólogo, tiene que ser hasta psiquiatra, de una u otra manera. Entonces se ve que tanto en la educación de hoy en día tenemos que enfrentarnos a una sociedad muy cambiante, que hace que tenemos que estar capacitándonos día a día para enfrentar estos retos que se nos presentan. Entonces, pues nada, mi reflexión ante eso, las características que debe tener poseer un docente,
Yo creo que debe tener una pedagogía humana, donde desarrolle las dimensiones del estudiante, y no solo en la parte cognitiva, sino también en la parte de capacidades, donde potencie cada una de lo que puede lograr un educando, donde él pueda cuidar de su entorno, tanto social, ambiental y educativo, que es lo más importante. Esa es mi reflexión. Bueno, continuando con los aspectos que expone la lectura, una de las preguntas es ¿cuáles son los aspectos fundamentales que definen el término saber? El saber en la lectura se toma como sustantivo, más no como verbo. En este caso se distingue de conocimiento porque, o sea, el saber se trata de el conocimiento que ha adquirido la persona, no se trata como em, del verbo saber, sino del sustantivo que hace referencia a ese conocimiento que adquirió la persona, que no es como lo especializado, sino lo construido o elaborado de forma individual. Entonces, en ese aspecto se trata del saber que debe conocer el docente y que va a transmitir a los demás. Eh, de esa forma se exponen algunos tipos de saberes que debe poseer el docente, como es el que enseñar, que se trata del saber disciplinar y erudito. El cómo enseñar, que se trata del saber didáctico, y el cuándo enseñar, saber pedagógico y contextual, y a quién enseñar, se trata de un saber psicológico. Así como lo decía la compañera, el texto también exponía desde diferentes perspectivas de autores, como los diferentes conocimientos, saberes que debe poseer un docente y habilidades, y lo trata también de forma muy integral. Entonces se trata de saber del conocimiento de los contenidos, de lo didáctico del contenido, lo pedagógico general, de los alumnos, del currículum, saberes o conocimientos psicopedagógicos, conocimientos del contexto, cultural también, práctico, de formación de la persona. Entonces también lo veía como de esa parte de que el docente debe tener no solo conocimiento del área que va a exponer, del área que está enseñándole a los estudiantes, sino que debe tener como un conocimiento integral. Y tiene sentido en el caso de que vamos a tratar con personas y pues debemos tener ciertos conocimientos pues de cómo llegar a ellos, del contexto y demás. Pero pues como dice la compañera, a veces al docente se le atribuye todo y muchos docentes pues no tienen todos los conocimientos como por ejemplo de un psicólogo o el de un psiquiatra como para abordar casos de tal área. Entonces, pues se trata de forma integral, pero tampoco de dejarle al docente aspectos que no le corresponden o que no le competen. Le doy la palabra al compañero. Gracias, compañera. Ampliando el primer punto de la compañera Adriana, yo expondré sobre cuáles son esas principales orientaciones que predominan en la formación docente, ¿sí? Ella muy bien dijo que la formación docente en estos contextos modernos demanda una visión holística en el mismo, la cual permita no solo impartir dicho conocimiento, sino también la acción efectiva en diferentes contextos que se le puedan estar presentando en las dinámicas normales de grupo dentro del aula de clase. En estas orientaciones tenemos la academicista, obviamente la adquisición de conocimientos académicos y científicos, algo que me parece fundamental. Las orientaciones tecnológica eficientita. El profesor es un técnico que domina las aplicaciones del conocimiento científico producido por otros y convertidos en reglas de actuación. Cita de David en 402. Y la orientación humanista
en la que la enseñanza se destaca el carácter personal, ese toque humano que se le da al impartimiento del conocimiento, la orientación práctica. La formación se basa en el aprendizaje experiencial y en la observación, la acción hecha ya justamente, y la orientación sociocrítica, donde se promueve el pensamiento crítico en los alumnos, no solamente a memorizar, sino también a saber pensar y saber qué estamos escuchando, ¿sí? El texto nos habla sobre una representación más profunda y concreta sobre esas dinámicas presentes en los docentes y sus implicaciones en su vida social, ¿okay? No solamente con sus alumnos, sino también con aquellos que ejerzan también ese pensamiento crítico, ¿okay? Una formación personal que llega a la dimensión autorreflexiva, ¿okay? De igual forma, independientemente, ¿okay?, de la orientación que se tenga, todas representan ideas e ideologías pertinentes a la hora de considerar un modelo a seguir, ¿sí? Podemos tener en nuestras subjetividades muchísimas metodologías a la hora de aplicar un cierto procedimiento, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que estar claros qué estamos haciendo y para qué lo hacemos. Eso es todo lo que dice él en este contexto, ¿bien? El docente, a la vez de ser ese maestro, también se vuelve un investigador, en donde su constante mejora y perfeccionamiento hace de que éste se vuelva un profesional modelo, líder, el cual va a ser tomado en cuenta dentro de su comunidad, y esto le va a dar un cierto privilegio a la hora de llevar las riendas de la comunidad en la que ella o él esté siendo protagonista, ¿sí? Una persona líder puede hacer más cambios que un solo maestro que está simplemente haciendo su trabajo, ¿sí? Dentro de esas orientaciones, estas corresponden independientemente del momento histórico. Hay que tomar en cuenta su epistemología, su pedagogía y cuáles ideas a través de la sociología pueden estar yendo a ser partícipes en cuanto a estas orientaciones. Dichas, como he expresado, son las que le van a dar ese aspecto integral al docente, ¿sí? Entonces, con esto cerramos la presentación del texto de la enseñanza de Asprili 2001. Pasaremos a presentar entonces la otra lectura que teníamos en presentación sobre Tesanos, la cual está presente en lo que es la actividad número 2, ¿sí? Entonces le cedo la palabra a la compañera Adriana. Bueno, compañero, ¿cuál es el impacto que se genera al no traducir adecuadamente un texto educativo? El impacto que se genera es negativo, ya que se pueden surgir confusiones llenas de errores, creando confusiones. El impacto que se genera es negativo, ya que puede surgir confusiones llenas de errores que han hecho que el discurso en las diferentes áreas del conocimiento en América Latina sea algo oscuro y en muchas ocasiones falsamente contradictorio. De acuerdo a lo que leímos sobre Tesano, habla sobre los diferentes textos que fueron traídos de América Latina desde Francia, ¿sí? Generalmente estos textos fueron creados a través de obras sobre pedagogía, más, digamos así, más no fueron como escritas por educadores, y al llegar acá, fue traducida por otras personas que no fueron pedagogos o licenciados, generando este impacto negativo. Entonces, también puede ocasionar que el docente utilice este material para evaluar contenidos, más no para potenciar la criticidad en el educando. Estamos de acuerdo que hoy en día esos métodos tradicionales, a pesar de que algunas instituciones aún siguen aplicando, no van de acuerdo a lo que nos está pidiendo la sociedad.
Entonces lo que nos está pidiendo la sociedad es que los educandos sean más críticos, que sean más investigativos, que solucionen problemas al, al presentarse como algo en la sociedad o ambiental y sepan qué decisión tomar tanto para su bienestar y el bienestar de sus pares o compañeros. ¿Sí? Porque no solamente estamos hablando del bienestar de nosotros, del hoy, sino tenemos que pensar en el del mañana, en el de los próximos futuros. Entonces, creo que de ahí parte la importancia de traducir adecuadamente un texto. Gracias. Bien, en la lectura también se hablaba sobre si la pedagogía se consideraba como ciencia o no. De allí parte la pregunta de cuáles son los aspectos que llevan a considerar a la pedagogía como ciencia o no. Bueno, respecto a la pedagogía, han surgido diferentes debates acerca de su desarrollo para considerarla como ciencia o no. En base a esto, muchos autores importantes exponen sus posturas contradictorias, como por ejemplo Compeille, Dewey, Durkheim, entre otros. De esta forma, Compeille es el primero que habla sobre la educación como ciencia. Dewey también defiende la posibilidad de un estatuto científico para la pedagogía, tomando en cuenta que en la pedagogía se emplean fuentes científicas para mejorar las funciones educativas. Y de igual manera defiende que las actividades de educación prueban el valor de sus resultados científicos. Claparede y Gastón Mialaret hablan de pedagogía experimental. Del mismo modo, Nott afirma que aunque la pedagogía ha sido considerada como un arte por mucho tiempo, en la actualidad tiende a asumirse como la ciencia de métodos de educación. Pero por el contrario, Durkheim no considera la pedagogía como objeto de investigación científica, ya que afirma que ésta especula, es decir, que no posee bases científicas y carece de solidez, pues opera sobre datos inciertos e incompletos que le impiden transformarse en ciencia. En base a esto, se alcanza a exponer incluso la idea de que la pedagogía debe separarse de la filosofía para aliarse con la psicología y adoptar el método científico cuantitativo que le otorgue validez, ya que se considera que el lenguaje de números es confiable y acertado. Por último, se habla de pedagogía también, incluyendo la didáctica, pues se encuentra relacionada y se complementan en el actuar. Listo, esa es la respuesta a la pregunta. Listo, compañera, siguiendo con la presentación, estaré exponiendo entonces, según nuestro texto de Tesaro, cuáles son las ideas más importantes dentro de la didáctica. ¿Okay? Entendiéndose la didáctica como ese conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para la enseñanza, ¿okay? Mirar en 1979, existe una estrecha relación entre el pensamiento de aquellos filósofos alemanes y la psicología social francesa. Esto que tocaba la compañera Alejandra, ¿okay? La cual estima como borrosa la existencia entre la pedagogía y la didáctica. ¿Okay? Esto hace que ese ecosistema, en donde se observa de forma constante esa relación, pueda ser causal de otros eventos que dentro de sus protagonistas o integrantes, ¿okay? En ese momento histórico-cultural, puedan estar renovando constantemente esos saberes escolares. ¿Okay? Esta relación de pedagogía y didáctica nos hace ver que aquellos saberes escolares por intermedio de la nosfera, ¿okay? El espacio intermedio entre la sociedad y la escuela, pueda ser desarrollado. Cuando se dice que la primera escuela es del hogar, estamos hablando de este espacio, la nosfera, la que nos compete a la hora de poder proceder siguiendo este tipo de enseñanza en la impartición
en la escuela, ¿sí? En los espacios escolares académicos institucionalizados. Estas diferentes corrientes de pensamientos y tradiciones, ¿okay?, han estado relacionadas con la educación de forma que han ampliado esos horizontes, ¿okay?, los cuales son transmitidos de generación en generación y mucho más aquí en Latinoamérica, donde todavía lo tradicional prepondera mucho más a la innovación de estas escuelas no directivas o la nueva escuela como ya se ha presentado. ¿Ok? Entonces, le cedo la palabra a la compañera Adriana para terminar con los comentarios reflexivos. Bueno, compañero, creo que la didáctica, como podemos darnos cuenta o ver, es fundamental para el docente para crear estrategias de enseñanza-aprendizaje con el fin de lograr que el estudiante logre no solo comprender, sino manejar los conocimientos de acuerdo a lo que se vive en la actualidad. También es importante recalcar que la capacitación docente es tan importante para lograr estos objetivos, porque el docente es el principal conductor de estos nuevos saberes al estudiante. También, para terminar de esa manera, creo que la enseñanza-aprendizaje se parte sobre lo que se vive en cada contexto de cada estudiante y cómo el docente debe manejar estos contextos para resolver problemas, para adquirir conocimiento, también para hacer una transposición didáctica a los términos que el niño pueda manejar en su contexto y así no generarles malos entendidos o haciéndole problemas de aprendizaje. Por lo tanto, creo que es importante la capacitación docente para manejar este tipo de conocimientos y que mantenga siempre en cuenta que hay que actualizarse día a día, ya que pues como lo he dicho y siempre ha sido así, esta sociedad es muy cambiante. Entonces, gracias. Le cedo la palabra entonces a la compañera Alejandra para presentar su comentario. Bueno, dentro de todo lo leído se puede concluir que en primer lugar la pedagogía como ciencia considero que sí es ciencia. De hecho, en el texto se evaluaba que debía de alejarse de la filosofía y unirse a la psicología para ser considerada como una ciencia válida. Y en la actualidad, cuando leemos muchos de los textos, encontramos teorías de psicología que se han adoptado también en la pedagogía y también psicólogos han realizado sus aportes a la pedagogía. También es importante tomar en cuenta cada una de las teorías sobre las pedagogías, los modelos pedagógicos y los enfoques, porque en base a esto podemos evaluar cuál es el más indicado, cuál es el mejor, cuál consideramos dentro de nuestra propia crítica, cuál es el que mejor se adapta a las condiciones del contexto en el que se va a intervenir. Y cuál se ajusta más también a lo que nosotros queremos inculcar en los demás estudiantes y demás. También es importante conocer todas las características que debe tener un docente. En el texto se hablaba, en el último texto se hablaba de cada una de las características que debía de tener un docente, de los saberes que debía poseer, de sus conocimientos, no solo en cuanto a la temática o a la rama que está enseñando, sino también a nivel general, a nivel integral. Y me parecía muy interesante ese aspecto.
Pero de acuerdo pues a lo que dijo la compañera, porque pues ella tiene más experiencia en el caso de la pedagogía, sí hay muchas cosas que no conocemos, por lo menos de mi parte, no conozco porque no he entrado como tal al campo de la pedagogía y es interesante poderla escuchar, poder analizar su experiencia porque eso pues nos trae más conocimientos a nosotros y vemos las cosas desde otra perspectiva. Te cedo la palabra, compañero. Secundando ese pensamiento sobre la compañera Adriana, a nosotros los psicólogos, sobre su contexto educativo, para ampliar el nuestro, presento mi crítica justamente es sobre lo tradicional versus la innovación. Bien, la escuela tradicional ha formado parte de la sociedad como la conocemos hoy en día y ha sido el principal motor que ha permitido ampliar tanto en experimento como en implementación esos métodos nuevos que están haciendo que el sistema educativo se pueda ampliar, ¿sí? Dado de que la educación es una ciencia, mi compañera Alejandra también le secunda en ese pensamiento, considero que la nueva escuela, esa en donde el alumno es el protagonista, pudiera dar ciertas ventajas a la hora del tradicional. Sin embargo, en el contexto moderno, considero que la implementación de algo tradicional con respecto a esta nueva escuela, en donde el maestro también tenga cierta jerarquía en cuanto a la implementación de ese programa educativo, sea preponderante y sea relevante, dado de que, hablándolo muy simplemente en psicología, si nosotros tenemos el chance de comer torta de chocolate todos los días, aun cuando tengamos verduras y carnes alrededor, vamos a ir por la torta. Entonces, algo así considero que tendría que ser controlada en el momento en que la nueva escuela sea implementada para que ese programa no sea solamente algo que permite que el alumno solamente haga lo necesario, o lo básico o lo simple nada más para poder seguir avanzando, y si esa que sea ese motor, ese innovador o ese genio que da en otro contexto sus vamos a decir después, su idiosincrasia, ¿sí? Entonces abro el debate en esto en cuanto a mi escrito, en cuanto a cuándo sería bueno hacer una innovación y cuándo sería bueno mantener una tradicional. ¿Bien? Entonces, con esto cierro mi comentario crítico y les agradezco a ustedes, compañera Adriana, compañera Alejandra, por esta tarde, este momento para presentar el paso 3. Si quieren decir unas últimas palabras, el micrófono es suyo. Bueno, compañero, en cuanto a tu comentario y a la última idea que expusiste, creo que muchas personas han intentado implementar cosas nuevas, innovadoras en la pedagogía, pero muchas veces no son apoyados. Entonces creo que allí también hay un problema y eso tampoco deja que se avance a una nueva pedagogía. Compañera Adriana, ¿algún último comentario? Pues no, compañero, yo creo que pues, bueno, ustedes como dicen, psicólogos, dejamos la parte educativa, como se dan cuenta en la mayoría de los textos que se referencian a pedagogía didáctica, hablan cosas muy chéveres de cómo lograr, digamos, capacitar al docente para crear sujetos de conocimientos cognitivos, el niño que puede lograr que sea investigativo, que sea crítico, que sea
pero la mayoría de profesores no se rigen como a, oye, quiero innovar, quiero mejorar mis técnicas, no se autoevalúa, ¿sí? Ellos creen que estar dictando la misma clase por los de 10 años atrás y los mismos 10 años de ahorita es lo mismo, entonces ellos no se autoevalúan como tal. Pueden perder, en una clase hay 30 estudiantes y de los 30 solamente pasa 5. Entonces ahí uno como profesor, hey, algo está fallando, creo que soy yo, mis técnicas de, de enseñanza-aprendizaje no son las adecuadas. Entonces, otra característica también del docente debe ser también que tiene que autoevaluar su conocimiento. En esta especialización de aprendizaje autónomo, he aprendido que cada paso que debo realizar, debo analizar y debo autoevaluar de si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si estoy teniendo una finalidad de hacer esta ejecución. Totalmente diferente a lo que veíamos en la universidad. En la licenciatura en pedagogía infantil se basan diferentes contextos que me hacen pensar que me siento robada. ¿Por qué? Porque no me hicieron ver como el más allá de las cosas, de la parte macro, de la parte micro, ¿sí? De la parte macrosocial y de estos entornos sociales como se han estado cambiando. Con estas materias que he visto, tanto desarrollo humano y didáctica contemporánea, me dan cuenta que están muy, muy apegadas. ¿Qué? Porque el desarrollo humano, si lo vemos, es como las diferentes etapas como el niño evoluciona, ¿sí? Y la didáctica hace como esas estrategias para llevar al niño a una sociedad del conocimiento. ¿Y cómo lo quiero llevar? Entonces, a esa pedagogía humana. Termino. Gracias, compañera Diana. Entonces, con esto cerramos la presentación. Muchísimas gracias por su atención.